Muy bien, esperemos unos 5 minutitos para iniciar porque recién tenemos 7 integrantes. Muy bien, vamos a iniciar igual mientras llegan los demás. Y vamos a ver un tema donde vamos a conocer un poco de lo que serían las unidades ópticas, el ensamblaje de un disco duro y el ensamblaje también de unidades ópticas, conocer un poco de los que son los CD, los discos compactos, ¿sí? Un poco de su historia en este caso. Bien, vamos a conocer entonces, comparto pantalla, me confirman si logran ver. Y luego que me confirmen si logran escuchar el audio. El disco compacto, o CD, es un disco de materia plástica recubierto de una metal muy fina que almacena gran cantidad de información. En la actualidad se utilizan para grabar y reproducir sonido de alta fidelidad. Por medio de un rayo láser de alta precisión se graban muescas microscópicas en el recubrimiento metálico del disco maestro. Las muescas forman secuencias que se pueden leer con equipos reproductores de discos compactos. A partir de un disco maestro se pueden reproducir miles de discos compactos. Un reproductor de CD consta de un láser de baja potencia y de lentes y espejos de alta precisión. Los elementos ópticos se sitúan en una pista del disco a través del servomecanismo. Un rayo láser proyecta un haz luminoso muy fino sobre las pistas del disco en rotación. Las zonas que tienen muescas producen una dispersión de la luz diferente de las que no las tienen. La secuencia binaria de estas zonas se traduce en la información sonora. Una célula fotosensible capta la dispersión de la luz producida por las muescas y envía una señal a un microprocesador que se encarga de convertirla a sonido. La misma tecnología que se utiliza para el sonido sirve para almacenar otros tipos de información digital, tales como programas informáticos, imágenes o secuencias de animación. Cuando estos discos se utilizan para finalidades diversas, reciben el nombre de CD-ROM. Muy bien, entonces, ¿de qué se trataba el video? Pregunto, ¿de qué se trataba el video?
Buenas noches, profe. Hasta donde pude percibir, pues se trataba de la configuración de cómo está estructurado un disco. Hola. No, creo que no escuche. Sí, sí, lo escuchamos. ¿Alguien más tiene alguna idea de qué más se trataba el tema? ¿Lo alcanzaron a ver? Decía que una tenía sus partes que era láser, lente, espejos, así nombraba. Y cuando se lo leía en algo diverso, algo así se le llamaba CD-ROM. Ya, muy bien. Bien, también nos indicaba que los CD, en este caso, para su lectura o su grabación, siempre hay unos espacios que justamente en esos espacios, al hacer compactar, él hace la lectura en binario, ¿sí? Entonces, vamos a detectar igual en un video donde nos va a indicar cómo es la idea de la grabación de este mismo tipo de láser en un CD, cómo hace la escritura y también en mismo láser, cómo hace la lectura. ¿Sí? Aquí podemos ver entonces que las unidades de tipo óptico son los que hacen ese tipo de lectura. Asimismo funciona el mouse. El mouse también es un dispositivo óptico porque por medio de la luz que refleja, hace esa función de que convierte la señal del reflejo del láser hacia un espejo para que un sensor tome la lectura y le convierta esa lectura y se la mande automáticamente lo mande al computador para que éste lo pueda interpretar y asimismo sepa la posición donde éste se encuentra, en este caso, ¿no? Entonces vamos a ver un poco también en donde nos van a indicar sobre estas unidades cuáles serían las otras funciones que podríamos encontrar en lo que serían nuestros discos ópticos. Entonces tenemos aquí compartimos pantalla. Muy bien, por aquí. Listo. El disco óptico. Este es un medio de almacenamiento de datos de tipo óptico. Consiste en un disco circular en el cual la información se codifica, se guarda y almacena haciendo unos surcos microscópicos con un láser sobre una de las caras planas que lo componen. El disco óptico pasó por diferentes generaciones. Una primera, en donde los CDs eran su mayor exponente. La segunda, donde fueron los DVDs. Y la tercera, donde los Blu-rays van ocupando un gran posicionamiento. Acá se puede observar las diferencias entre las diferentes generaciones y cómo en cada una de ellas los surcos realizados por el láser, con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, son de menor tamaño y gracias a esto logran tener mayor capacidad de almacenamiento. Los CDs de 700 megas, los DVDs de 4.7 GB, los HD-DVDs de 15 GB y los Blu-rays de 25 GB. Finalmente, podemos hablar de la siguiente generación, en la que se puede observar el HDD, que poseen una capacidad de hasta 3.9 terabytes de capacidad. Hablemos ahora del funcionamiento. El disco óptico usa rayos láser para leer y escribir la información en la superficie del disco. Los datos se inician en la pista interior y se abren camino hacia el borde del disco, ocupando el espacio del disco necesario. Así que finalmente podemos concluir indicando que el disco óptico almacena datos de forma binaria a través de pequeños agujeros sobre la capa del disco. Los discos ópticos se utilizan para almacenar video, audio y datos informáticos y estos datos no pueden ser destruidos por los cortes de energía.
Muy bien, entonces aquí nos indicaba, ¿sí? Colocamos la parte... Por medio de un rayo láser de alta precisión, Aquí nos hacía énfasis en la parte... El ¿sí? Justo en esta parte que vamos a conocer, utilizados por el láser nos con el indica, paso ¿sí? Para conocer un poco más, ¿cuál es la diferencia que hubieron en cada generación? Si podemos observar, ¿sí? Tenemos el CD, DVD, el HD y el Blu-ray. En este aquí nos indicaba, si podemos ver, estos agujeritos que nosotros podemos ver, ¿sí? En un CD son grandes, ¿sí? Entonces, ese agujero es donde está quemada la información, en este caso en código binario, ¿sí? Entonces, esa información, si nos dan cuenta, el agujero aquí son grandes, ¿sí? Vamos a ver, entonces, en un CD está construido para un almacenamiento de 700 megabytes, ¿sí? Entonces, por eso que ustedes van a observar siempre esta diferencia de un agujero en tamaño bien grande. Vamos a ver en un DVD, si se dan cuenta, en un DVD ya las podemos observar un poco más pequeño. ¿Qué nos indica? Que entre más pequeños sea el tipo de, en este caso, de lectura o del código que nosotros podamos ver, el agujero en este caso sean un poco más pequeños, vamos a tener más espacios para nosotros seguir quemando información. Cada espacio significa un código binario. En este caso quiere decir que en este espacio puede caber cierta información de una música, de una imagen, de un video, ¿sí? De acuerdo a esto, ¿sí? Estos agujeros nos ayudan en eso, nos indica que esa es una lectura que hace el láser. Como podemos ver aquí, el DVD tiene un 4,7 pero gigabytes, ¿sí? Que supera mucho, en lo que sería un CD normal, ¿sí? Podemos ver un ejemplo, un HD DVD puede almacenar hasta 15 gigas, ¿sí? Como podemos ver aquí, tenemos más capacidad de espacio y el láser, si ven la diferencia que un láser, la lectura de cada láser, ¿sí? Cambia en un CD como tiene que ser la lectura. Cuando va a ser en un DVD, el láser es un poco más pequeño. Y cuando va a ser un HD, si ves que el láser se hace un poco más pequeño, ¿sí? ¿Por qué tiene que siempre el láser ser un poco más pequeño y no grande? Porque este tiene que justamente caber en la lectura donde va a ser del código. En este caso, como son más pequeños los agujeros que nosotros podemos analizar, el láser también tiene que ser así, más pequeño para leer este tipo de dispositivos. A veces encontramos lectores ópticos que no leen todo tipo de CD o DVD, ¿sí? A veces nosotros podemos encontrar que en un CD, un lector óptico puede leer de CD o DVD, pero no puede leer un HD ni un Blu-ray, ¿sí? ¿Por qué? Cambian estos láseres, son láseres distintos que encontramos, a veces incluso, como podemos ver aquí los colores, esto indica la calidad del láser, que la capacidad que tiene para leer este tipo de objetos, en este caso de estos CD. Como podemos ver aquí, tenemos el otro, que es el de 25 GB, un Blu-ray, es en este caso, el disco donde nos podemos almacenar hasta 25 GB, ¿sí? Entonces nos indica que tiene para guardar información, si vemos los agujeritos que están un poco más pequeñitos, asimismo el láser, este también es pequeño para hacer ese tipo de lectura, ¿sí? Entonces siempre va a haber una diferencia entre un CD y un lector óptico de CD, un lector óptico de DVD, un lector óptico de HDD y un lector óptico de un Blu-ray. Va a haber una diferencia siempre, ¿no? Eso como parte que sería como parte fundamental para nosotros, nuestra información que nos va a servir. Aparte, otra parte más interesante, como podemos ver acá, es aquí donde este tipo de láser, ¿sí? Él hace, en caso que este sea un Blu-ray, ¿sí? Esté quemando la información, esté quemando en este caso un video, foto, música en este caso, este es el que hace el ingreso de la información por medio del láser a estos tipos, estos agujeritos que nosotros podemos ver en un CD o un DVD o en este caso un Blu-ray, ¿no?
Y este mismo es el que nos ayuda también a hacer la lectura para interpretar, y por medio de un sensor, este interpreta esa lectura y envía esa información a nuestro computador, en este caso a la mainboard, que interpreta junto con el procesador en códigos binarios, lenguaje máquina, ¿no? Entonces serían como la parte, uno de los puntos más estratégicos que nosotros tenemos que analizar. Entonces aquí tenemos unas indicaciones, ¿sí? Donde nos indican los reproductores, ¿sí? De conocer un poco más atrás la historia de cómo fueron esto anteriormente, cómo fue el invento para llegar a esto, a estas etapas de los CD, ¿sí? Entonces encontramos un poco de la historia del inicio de este tipo de dispositivos, cómo fueron creados. La forma más natural de relacionarnos con la música fue y sigue siendo escucharla en vivo. Pero hoy existen, además, muchas otras posibilidades. Tantos cambios nos llevan a preguntarnos, ¿cuál fue el recorrido de la música y qué papel cumplió la tecnología en todo esto? ¿Cómo llegamos a que hoy la música sea portátil y pueda ser compartida por todos en apenas segundos? Al principio solo se podía disfrutar de la música en vivo. Con el paso del tiempo y de la mano de las nuevas tecnologías, esto cambió. Hoy en día es posible escuchar música de miles de... Escucha ¿cómo se llama el video? Los avances ¿No se en escucha el ciencia y audio? tecnología del siglo XIX revolucionaron... Yo se escucho, profe. Claro, Yo sí, porque recién ahí sigue, se debe saber por internet el entonces. mapa social e ya industrial está de la época. compartido con audio. Muchos de estos inventos fueron responsabilidad de Thomas Edison, quien patentó en 1878 el primer artefacto que podía grabar y reproducir sonidos, el fonógrafo. El fonógrafo podía grabar vibraciones acústicas, o sea, sonidos mediante un estilete que generaba surcos en un cilindro. Las ondas sonoras eran transformadas en vibraciones mecánicas mediante un transductor acústico mecánico. Para reproducir esos sonidos, el mecanismo era el inverso. Un estilete leía de manera mecánica el sonido grabado en el cilindro y lo transformaba en señales acústicas. Años después, en 1887, el alemán Emil Berliner creó el gramófono. Un aparato que seguía los principios del fonógrafo, pero que en lugar de utilizar un cilindro para la grabación mecánica, usaba un disco. Además, el gramófono contaba con un brazo, una púa y un amplificador o pequeño parlante. Todo esto lo hacía más compacto y versátil que el fonógrafo. En 1925 llegó el tocadiscos, similar al gramófono, pero con una diferencia sustancial. Los mecanismos a cuerda pasaban a ser eléctricos. Este video es un poco larguito, sino que quiero que analicen lo que nos está indicando. ¿Qué podemos analizar hasta ahorita, lo que hemos visto el video, y señalizando esta imagen que está paralizada? ¿Qué nos indica aquí? ¿Qué podemos decir de esta imagen o de lo que hemos ido escuchando?
Hey, participen, ¿qué pasó? Profe, Profe, sobre la evolución, porque ha ido, la música ha ido. esto va evolucionando, pues. Evolucionando pues cada año. Muy bien, ha ido Claro. evolucionando. Porque Ciertos objetos, como podíamos analizar, como dicen ustedes, ciertos objetos, la música ha ido evolucionando, pero siempre ha ido evolucionando también el dispositivo, digámoslo de esta forma, del que ha ido leyendo este tipo de discos, ¿sí? Que han ido pasando. Entonces, ayúdame con el micrófono, Marianela, por favor. ¿Va a hablar? Marianela. sí, profe, no sé si es el internet, le escucho así como Sí, que la puede ser escucho su, borroso, entonces me voy a salir, puede ser su internet que se le escucha bien bajo e interrumpido, ¿sí? Entonces, igual la clase, como sabemos, queda grabada y les ayuda en una parte, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a seguir analizando. Como podemos ver, voy a salir, profe, para que me vuelva a escuchar. me dejas explicar igual, dejemos, yo explico, igual escuchemos, ¿ya? Muy bien. Vamos, entonces, como podemos analizar, aquí podemos ver, esta es una línea de tiempo, ¿sí? Este está dibujado aquí, una línea de tiempo en donde nos indican cada año qué fue, qué invento hicieron y qué dispositivo fue el que se creó en tal año. Siempre dibujando. Marianela, por favor, apague el micrófono, gracias. Muy bien, entonces como indicábamos, esta sería una línea de tiempo en donde nos indican cada año fue evolucionando el dispositivo y que hacía la lectura de un cierto, en este caso un disco compacto, ¿sí? Como podemos tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, esta es una idea de la que necesito que interpretemos bien para nosotros conocer cuál sería la evolución de nuestro, en este caso, de cómo llegó la creación de estos dispositivos que nosotros todavía tenemos, ¿sí? Que serían los lectores ópticos en este caso. Como podemos analizar un poco, ¿sí? Nos indicaría la historia que estos dispositivos, ¿sí? De acuerdo también a la evolución de la tecnología, como fue en este caso, como podemos analizar aquí, nos va a indicar esta parte del video, tenemos aquí la evolución donde ya nos indica en la área de tipo de encapsular ya la música, ¿sí? En un dispositivo. Antes eran discos compactos grandes, entonces la evolución de este fue para compactar o escuchar nuestros dispositivos de música en un CD que nosotros lo llamamos ahora más pequeño y que pudiera también hacer el mismo objeto, este lo leyera, sea más pequeño y portátil en este caso para su uso, como nosotros lo podíamos ver, ¿sí? Entonces, este era un poco más para analizar la historia y un poco la evolución de este tipo de discos compactos, ¿sí? Entonces tenemos aquí, para ir analizando ciertas partes de lo que tenemos que ver, donde nos indican cómo podemos analizar en el momento de que está quemándose la información. Existen dos tiempos en este caso. Tenemos donde están los agujeros, ¿sí? Se llaman los peaks, y donde está el espacio entre los agujeros se llama slant, ¿sí? Que nos indicaría que esos espacios son los que en este caso, donde es el agujero, es donde se ingresa la información, donde están los bits, el código binario, ¿sí? De la información que se está quemando, sea música, video, audio, en este caso películas, que podamos decir. ¿Sí? Esta se va quemando de acuerdo a la capacidad del lector que tenga la unidad óptica, ¿sí? Entonces, esta sería una de las que quería que analizáramos esta parte. También tenemos acá, como podemos ver, nos indica, viendo desde otro punto de vista, otra perspectiva, en la lectura de las lecturas de los lectores ópticos, de los LAN y PICs, cómo hacen, un ejemplo,
En sí nosotros cuando lo vemos en CD lo veamos de forma plana, pero mirándolo de otra vista de ángulo son así, tipo agujeros que nosotros podemos ver, ¿sí ven? Entonces aquí podemos ver un espacio, en la parte de arriba serían los bits y acá serían los lados. Nos indica que son códigos binarios, ¿sí? Siempre que el código, un ejemplo, aquí tenemos un código binario de un 1 con varios ceros, en donde empieza el otro 1, quiere decir que ahí empieza un espacio, que sería en este caso el pico. ¿Sí? Si nos damos cuenta relacionando, a donde empieza ya el número 1, ahí empieza el espacio, sería el agujero. Entonces ese sería el lenguaje, el código, ¿sí? Cómo lee el lector óptico, cómo interpreta la información que está grabada en estos dispositivos. Si podemos analizar, por eso nos indica que el agujero en este caso es el espacio que queda en ellos, ¿sí ven? Entonces, esta es la forma de interpretar el lenguaje código que hacen este tipo de objetos para que la computadora pueda saber qué información está grabada en esta parte. Sí. Entonces, también podemos analizar en donde hay la evolución de estos, ¿sí? Que comenzó con un disco compacto que en sí es un CD, que lo escuchamos nosotros, siempre lo interpretamos la parte en inglés, y en donde nos indica que este es un CD compacto, que significa que este es para ser recorrido dentro de un dispositivo de lectura en este caso. Entonces, este de aquí siempre nosotros sabemos que un CD tiene siempre un espacio bien limitado para guardar cierta información, ¿sí? No pasado de los 700 megabytes. Pero también tenemos la evolución de este, que fue el DVD, ¿sí? En donde este nos indica Digital Versatile Disc, donde nos indica que en este ya hubo la evolución para tener más espacio, más capacidad de almacenamiento en este tipo de, ¿cómo le podemos llamar? En este caso, en este tipo de DVD, donde nos podemos nosotros ya comenzamos a grabar, que sería ya película, música, fue creado para este tipo de efectos de más capacidad. Y como podemos ver, más lo usamos y lo conocimos fue cuando ya crearon las películas, donde nosotros podíamos ver películas en un lector de DVD en nuestras casas. Entonces esto fue la evolución que más uso le dimos a este tipo, ¿no? Viendo también esta necesidad de mantenerse en esta calidad, un DVD hasta ahora tiene un buen uso por la capacidad de almacenamiento que sería en gigabyte, ¿sí? Entonces este nos ayuda a llegar hasta esta historia. Pero igual, no solamente obstante con eso, crearon la otra versión mejorada de este, como sería un Blu-ray, que este nos permitiría ver este tipo de imágenes en alta definición, ¿sí? Como podemos ver todo tipo de formatos, como sería en alta definición, siempre va a tener más consumo de espacios en gigabyte de almacenamiento, ¿sí? Vamos a comparar una película que nosotros tenemos en un Blu-ray quemado, ¿sí? La calidad de este va a ser mucho superior, más nítida la película, como podemos verla en un DVD, porque esta puede que esté ocupando más capacidad de almacenamiento, más recursos que un mismo DVD. Un ejemplo, una película en alta definición que tenga una duración de 1 hora, no deja de comerse más allá de unos 10 gigas, ¿sí? De almacenamiento. Imagínense que no va a caber en un DVD que tiene 4.5. ¿Sí? Entonces la calidad de esta va a ser muy superior a una calidad de un DVD, ¿sí? Esto para que tengamos como referencia de este tipo. Y aquí nos indica también de nuevo, donde nos indica la capacidad, podemos ver la otra perspectiva, lo que antes ya acabamos de ver, de cómo son las quemadas de los peaks y lags, ¿sí? Que podemos interpretar en este caso. Si vemos acá, siempre los espacios son más pequeños. Si ven, tenemos aquí 800 milímetros, ¿sí? Donde nos indica que aquí están un poco grandes. Y acá los DVD se hacen más pequeños, ¿sí? En su tamaño, ¿sí? Como podemos ver, cada vez que actualizaron esta mejor de tipo de disco compacto,
fueron mejorándose, siempre lo hacían para que queme en lugares más pequeños y se concentre la información en este, ¿sí? Donde nos permite almacenar más información. Así fue entonces que en un Blu-ray llegó a esa capacidad de hacerlo un poco más reducido, más pequeño, como podemos ver aquí la interpretación. ¿Cómo lo podemos interpretar de otra forma? El láser, ¿cómo hace la lectura? En forma de ondas. Como podemos ver, en las ondas, entre más abiertas están, ¿sí? Es de acuerdo a la forma donde está quemado este tipo de lectores binarios, en este caso como serían los bits y lags. Aquí, como podemos ver, la onda se va haciendo un poco más angosta, en donde indica que el espacio es más pequeño, ¿sí? Y podemos ver acá interpretando que el espacio de este pixel lag son más pequeños, ¿sí? Reducidas las ondas, en donde este se ya va conservando su forma de la lectura de este mismo. Entonces, esto como podríamos analizar y conocer la evolución de este tipo de CD en este caso, ¿sí? Como podríamos interpretar. Ahora vamos a conocer entonces, entrando a otra parte del tema, este lo vamos a apagar. Acá tenemos el dispositivo del que hace la lectura. Nosotros vamos a conocer ahora la parte física. Hablamos un poco de la parte la teoría y en la parte, digamos, lógica. Ahora vamos a conocer un poco de la parte física de este dispositivo, de un ensamblaje que nosotros hacemos en un case que podemos hacer el ensamblaje de un lector óptico, como podemos ver aquí. ¿Cómo poner una fuente de una unidad de CD o DVD para nuestra computadora gamer? Pues aquí tengo mi unidad de DVD. Es esta, como ven no es muy moderna, pero está alimentada por SATA Power y SATA Data, que es para los datos. Y pues nada, las vamos a instalar en esta computadora, como es una PC gamer Master Race. Y pues nada, empecemos. Vale, como ven el chasis es un Inwin GT1 y pues aquí procedemos a destapar aquí. No todas las computadoras son iguales, puede tener tapa aquí o van a tener que necesitar todo esto. En mi caso yo solo tendré que quitar esta tapa y insertar la unidad de DVD primero que todo. Y listo. Vale, ese es el primer paso. Ahora solo tenemos que atornillar aquí donde están atornillar la unidad de DVD con el chasis de la computadora. Vale, ya hemos atornillado dos tornillos, uno aquí y otro aquí, y ahora procederé a quitar la tapa trasera para atornillar otros dos tornillos por atrás. Y pues creo que ya meter ese paso de atornillar, vamos a saltar para el paso de conectar los cables de alimentación de energía y el cable de alimentación data para los datos. Vale, ahora voy a quitar la tapa trasera. Bueno, una vez quitada la tapa trasera, tenemos que encontrar nuestro cable de alimentación data para nuestra fuente para nuestra lectora de DVD. Y pues tiene que ser así como esto, fíjense. Como si se enfoca, así como está. Como esta. Y pues bueno, una vez ya encontrado ese, la vamos a conectar a nuestra unidad de DVD, así como está conectado aquí, ¿vale? Ya hemos conectado la fuente de alimentación para nuestra unidad de DVD. Y ahora lo que resta es que necesitamos un cable data para conectar nuestra unidad de DVD a nuestra mainboard. Vale, procedemos con la instalación.
¿vale? Ya hemos conectado el cable de energía y el cable de datos y vamos a conectarlo acá en este pues puerto SATA. Y pues eso es todo, chicos. Ya tenemos conectada nuestra unidad de DVD a la computadora y estará listo. Muy bien, como acabamos de ver, esta es una forma de ensamblar una unidad de lector óptico, como es un DVD, de la forma que le indicaba él. Este sería que nosotros estamos insertándolo en un gabinete, ¿sí? En donde su estructura puede cambiar, siempre puede ir arriba, puede ir un poco más abajo, como él indicaba, ¿sí? Y la forma de conectarlo va a tener siempre un cable SATA de energía y un cable SATA de datos, ¿sí? Como podemos conocer, y ya conocemos nosotros este tipo de conectores, ¿no? En los cuales ahora nosotros, una vez que ya hemos conocido cómo se ensambla este tipo de dispositivos, vamos a conocer un poco el ensamblaje, ¿sí? Del tema que nosotros ya vimos la semana pasada, que era lo del disco duro, un ensamblaje de un dispositivo, de un disco duro, cómo lo podemos ensamblar. Ya hemos hecho la práctica, pero estamos conociendo un poco cierto de la... Disco duro, en este caso un disco duro mecánico, en el PC, en el gabinete del PC. Bien, y este disco duro de 2 teras de capacidad, ahora lo vamos a ver, es un disco SATA, lo vamos a instalar en esta bahía que tengo aquí ya preparada para su instalación. Previamente, en el vídeo anterior, lo que hicimos es modificar la fuente de alimentación que tenemos en el PC para instalar un conector SATA, un conector de alimentación SATA, este que tengo aquí, para alimentar el disco duro con energía. Por último, veremos si nuestro PC reconoce el nuevo disco y si no lo reconoce, qué opciones de configuración debemos de llevar a cabo para que lo reconozca y poderlo utilizar. ¿Qué materiales y herramientas necesitamos para instalar un disco duro SATA en nuestro PC? Lo primero que necesitamos es el disco duro. Bien, en este vídeo vamos a instalar este Western Digital de 2 teras de capacidad. Como veis aquí, un disco SATA. Ahora vamos a ver qué características tiene y cómo lo vamos a conectar. También vamos a necesitar un cable SATA 3. ¿Vale? Este conector que ahora vamos a ver, aquí lo tenemos. Este es el conector SATA, en este caso son conectores rectos, también los hay en ángulo de 90 grados o en L, como alguno que tengo instalado en el PC, ahora os lo voy a enseñar. Y este es un cable SATA 3. SATA 3 nos indica que tiene la máxima velocidad de conexión de 6 gigabits por segundo y es un cable de 0,5 metros. Aquí lo veis. SATA 6G, 6 gigabits por segundo y una longitud de 0,5 metros. Este es el cable que vamos a utilizar para la conexión de datos de nuestro disco duro. Por aquí tengo 4 tornillos para anclar el disco duro en el gabinete y un destornillador Phillips de estrella para poder trabajar con los tornillos. Bien, además del disco duro, de los tornillos, del cable SATA de conexión, también necesitamos un conector SATA de alimentación. Eso es lo que hicimos en el vídeo anterior, donde mediante un soldador eléctrico, un poco de estaño y cinta termorretráctil, pues hicimos aquí una ampliación de conectores y tengo aquí ya el conector SATA preparado para alimentar eléctricamente al disco duro. En este caso aquí estáis viendo el disco SSD. Este es un conector SATA 3, por ejemplo, en L. Aquí lo veis, cómo va conectado. Y como siempre os digo, muy importante, al manipular cualquier elemento del gabinete, siempre tenemos o bien que descargar la electricidad estática de nuestro cuerpo en la caja metálica del gabinete, con tocarlo será prácticamente suficiente, o si no también podéis utilizar una pulsera antiestática o unos guantes antiestáticos. Bien, al manipular el disco duro siempre intentaremos evitar tocar la placa, el circuito que tiene detrás. Siempre lo cogeremos de esta manera por su carcasa metálica. Bien, estos discos duros van anclados con estos tornillos, con estos agujeros que tenemos aquí para instalar los tornillos. Las dimensiones son estándar para las bahías, por lo tanto no os preocupéis porque se va a ajustar perfectamente. Y luego, para la conexión, tenemos aquí 2 conectores. Este es el conector SATA de alimentación y este es el conector SATA para el tráfico de datos. Aquí el disco duro, como veis,
Perdón, ¿me escucharon? Hola. No, profe, yo no escucho ahorita nada. Les indico entonces, perdón, parece que estaba desactivado el micrófono. Les indicaba que hago dos preguntas, analizando ya la parte del video, donde nos indica si podemos tener dos tipos diferentes de disco duro en un solo gabinete. ¿Se podrá tener? Sí, ¿y por qué? Pero respuesta. ¿Qué pasó ahora? No participamos. Profe, buenas noches. ¿Escucha? Sí, sí la escuchamos, Richard. Profe, mi opinión es que sí se puede tener dos discos duros en un gabinete. Y pues el uno puede ser el que nos brinda el sistema operativo y el otro puede ser utilizado como almacenamiento. Muy bien, muy bien. Preguntaba también yo que son de distintos tipos. ¿Los podemos tener así y configurarlos también? ¿Me puede contestar la respuesta? La pregunta, perdón. Hablamos de dos tipos de discos duros. Quiero saber cuáles serían esos dos tipos de discos duros que hablaban en el video. Vamos, vamos, vamos. Pregunto, Arboleda. Arboleda. Bien. Voy a considerar lo siguiente. Voy a preguntar. Si no contestan, quieren decir que me han dejado botado el dispositivo y se encuentran en otro lado y estoy hablando solo con computadoras y celulares. Entonces, pregunta de nuevo. Profesor, la compañera Jessica dice que tiene problema con el audio, decía en antes. Ah, no sabía entonces. Veo por Sí, aquí. ella no escucha, ella manda al grupo que ella no escucha nada, que solo, digamos, que solo puede escuchar, pero ella no puede hablar, siempre manda en el grupo. Bueno, pues esperemos que pueda solucionar porque es buena la participación de ustedes. Entonces preguntaba que cuáles eran los nombres de los tipos de los discos duros que se podían ensamblar y que en el video los mencionaron. ¿Alguien me podía contestar? Disco duro SATA, profe. No precisamente disco duro SATA. Todos los discos duros que hemos conocido. Usted se refería a las marcas que él habló ahí. Él habló de dos marcas, algo así. No, las marcas son otras cosas. Yo hablo de los tipos. Hay dos tipos de discos duros que hemos visto en la clase anterior, que nosotros incluso conocimos cuáles eran. Entonces, ahí en ese gabinete se encontraban dos clases de discos duros, dos tipos. Dos tipos de disco duro, profe, el HDD o el SSD. Muy bien, exacto. El disco duro sólido y el disco duro rígido en este caso, ¿sí? Entonces, esos son los dos tipos de discos duros que nosotros podemos conocer. Y si se pueden instalar en un solo computador estos dos tipos de discos, ¿sí? Por si acaso les hagan esa pregunta y por si acaso en la práctica les vean y les preguntan, dice, si puedo tener yo un tipo de disco duro sólido y uno rígido, usted le puede decir que sí. Simplemente que la configuración usted tiene que preguntarle que dónde va a guardar más la información. Como decía Richard, nosotros podemos utilizar el sólido para instalar el sistema operativo porque sabemos que el disco duro sólido nos hace más rápido el encendido del equipo y también la ejecución de ciertos programas. Entonces sería recomendable que ese sería el primario. Y el esclavo, que nosotros le llamamos el secundario, el disco duro secundario, podría ser en este caso el disco duro rígido, ¿sí? De ahora en adelante, nosotros le vamos a llamar ya no disco duro sólido, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le llama disco duro, es porque en la parte interna de nosotros ya hemos visto, incluso hemos hecho experimentos, nos indica lo siguiente, que en disco de este tipo de aquí, nosotros como hemos conocido, sabemos que se encuentra un disco.
¿sí? Un plato, como nosotros lo conocemos, en la parte interna. Este tipo, ¿sí?, de disco que nosotros vemos, no se logra divisar. Sí, muy bien. Este tipo de disco que nosotros vemos, ¿sí?, como podemos ver aquí, es el que nosotros le llamamos... Profe, disculpe, yo no veo, yo estoy viendo es lo del video. Perdón. Estamos viendo en la parte de donde estoy yo hablando, no el video. Entonces les indicaba, este disco duro que yo tengo aquí, que nosotros podemos divisar, este viene siendo, tiene un plato, como podemos llamarle, y por eso le llamamos disco. Y le llamamos duro porque su estructura física así mismo es, ¿no? El que podemos ver acá, dígame. Profesor, no se ve. No se ve. Déjenme ver. Ahí. Este de acá sería tipo, este es un sólido, disco duro sólido, que es marca Tampoco. No se ve nada. No compartí aún, profe. Listo. Bueno, los tengo de forma física, les indicaba, o igual como vimos en la clase anterior, que el disco duro, le llamamos así, disco duro, porque tiene un plato interno que gira con un motor, ¿cierto? Pero el otro disco, el otro unidad de almacenamiento, no le vamos a llamar disco, porque ese no tiene un disco adentro, simplemente que la costumbre nosotros decir disco duro, disco sólido, ¿sí?, para detectar, en este caso, es una unidad, ¿sí?, de almacenamiento sólido, le podemos llamar así, se debe llamársele de esa forma, porque no tiene un disco en la parte interna, ¿sí? Como podemos ver, tiene microchip, dispositivos de almacenamiento, en donde este hace la función, pero no tiene un disco, entonces por eso se llama unidad de almacenamiento sólido. ¿Estamos? Para que quedemos claros con palabras técnicas y no nos vamos a confundir. Entonces, una vez indicado esto, ¿sí?, hemos conocido cómo se ensambla una unidad lectora de disco, como nosotros llamamos a veces DVD o CD. Hemos conocido la evolución de los discos compactos, en este caso de los CD, DVD, Blu-ray, HD, y también hemos conocido cómo ensamblar los dos tipos de un disco duro rígido en este caso y un dispositivo de almacenamiento sólido. ¿Sí? Como podemos ver, nosotros podemos instalar dos de estos en un solo gabinete y no nos daría problema. Entonces, como parte del trabajo que ustedes tienen que realizar en la plataforma en su hora asincrónica, el siguiente trabajo consiste en que ustedes van a realizar, ¿sí? Este trabajo igual está para hoy día y hasta mañana 2 de la tarde. Le indico en la plataforma que está ya en la parte de la plataforma está incrustado la siguiente tarea, ¿sí?, que consiste en crear una línea de tiempo. Por eso les indicaba los videos que analizaran un poco de cómo son las líneas del tiempo, de crear una línea de tiempo de la evolución de los medios, ¿sí?, ópticos, ¿sí? Van a investigar cómo han ido evolucionando en este caso. Los tres grupos, como hemos venido trabajando, ¿sí?, siempre les divido en tres grupos. El grupo número 1 va a utilizar la herramienta TIC Prexi, ¿sí?, que este es donde nosotros vamos a hacer nuestra línea de tiempo. Tenemos acá el grupo 2, va a hacer su trabajo, ¿sí?, con la herramienta TIC Tiki Toki, ¿sí? Aquí igual les he dejado insertados los videos para que se guíen cómo pueden crear la línea del tiempo. Y el tercer grupo, como tenemos acá, va a realizarlo con la herramienta TIC Canva, ¿sí? Entonces aquí igual les dejé los videos incrustados para que ustedes puedan crear su línea de tiempo. Envíe el link, ¿sí?, como hemos venido trabajando en la tarea que usted va a hacer en este caso. Va a estar abierto hasta mañana para que puedan enviar hasta las 2 de la tarde el trabajo a este, ¿sí? Entonces, desde ahora pueden ingresar, revisar los videos que están incrustados justamente. Por eso les dejé los videos precisos de cómo se puede realizar este. Un ejemplo, como podemos ver aquí. Aquí nosotros tenemos un Prexi. Y dentro de este Prexi nos indica cómo sería una línea de tiempo, ¿sí?, en donde nos indicaría como tipo de presentaciones, como podemos ver aquí,
Esta sería un tipo de presentación. Todo esto es una línea de tiempo, como podemos observarla en Prexy, como tipo de ejemplo, en donde usted ya puede hacer una presentación en esta. ¿Sí? Esta herramienta sería que yo les dejo para que ustedes comiencen a trabajar. Igual en antes indicamos en la reunión de que ustedes ya tienen que comenzar a construir contenido. Mañana ya les indicaremos ciertas directrices que ya tenemos un poco más claras de cómo ustedes ya pueden ir creando contenido, y necesitamos que vayan terminando de utilizar ciertas herramientas para que en los cursos ustedes los puedan ir plasmando y cómo lo van a ir realizando. Pero es bueno que lo vayan conociendo y trabajando estos tipos de herramientas que son muy necesarias de irlas conociendo para que ustedes en su curso no se les haga extraño y tengan más conocimiento al momento de crearlas. Como vamos a ver aquí, ¿sí? Entonces, esto sería un tipo de línea de tiempo donde me va indicando qué pasó en tal año. Insertamos una imagen donde se puede dar a entender del tipo de dispositivo que tenemos aquí. Entonces, como podemos ver aquí, esta sería una de las mejores opciones que ustedes pueden tener en este caso para poder crear su Prexy. ¿Sí? Entonces, este sería como un tipo de ejemplo para que ustedes tengan y creen su línea de tiempo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre el trabajo que van a hacer? Profe, disculpe, ¿será que puede atender la hora de entrega hasta las 4 de la tarde? Hasta las 4 de la tarde, listo, no hay problema. Hasta las 4 entonces. Muy bien. Hasta aquí entonces no hay ninguna pregunta de cómo van a realizar el trabajo, ¿sí? Ya saben, el tema es evolución de los medios ópticos. Entonces usted va a investigar de qué año, cómo comenzó la idea de la historia, en qué año fueron creando ciertas fases, y usted va colocando una información con una imagen que dé referencia a una línea de tiempo, pero utilizando estas herramientas que hemos dado. Entonces, como decía el compañero, les voy a extender entonces, no hay problema, para hasta las 4 de la tarde, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, algo más? ¿De alguna duda que del trabajo? ¿Sí? ¿Está todo claro? Muy bien. Entonces, pido habilitemos cámara para hacer la respectiva captura. Profe, mientras se va habilitando cámara, yo le tengo para una pregunta. Dígame, le escuchamos. Sobre lo que usted mandó de eso de los trabajos que usted está calificando. Yo el día que usted mandó la captura